Bueno, muchachos, para la clase de hoy vamos a ver el tema de los sustantivos. Les recuerdo, desde la clase pasada les avisé, estamos viendo un poco sobre las categorías sintácticas de la oración, es decir, todas aquellas palabras que cuando se combinan y se mezclan entre sí tienen que tener un orden específico para tener una intención comunicativa, para darle un sentido a la frase. Cada palabra, pues cada tipo de palabra de las que estamos estudiando tiene una función dentro de la frase, ¿sí? Y para que nosotros entendamos qué quiere decir una persona cuando enuncia una oración, cuando escribe una oración, cuando leemos un texto, cuando hablamos con alguien, tenemos que entender cuál es la función comunicativa y realmente cuál es la aplicabilidad de todos los diferentes tipos de palabras que existen. Ya vimos un poquito sobre los adverbios, el tema de hoy será el sustantivo. Entonces, el sustantivo es esto que desde la escuela siempre nos dijeron, es aquello que se encarga de nombrar eh, personas, animales o cosas. ¿Listo? Ahorita lo vamos a tomar como personas, seres vivos, en vez de hablar de animales, vamos a hablar de seres vivos porque podemos encontrar microorganismos, plantas o algo así y cosas, además también conceptos abstractos. Ya vamos a profundizar un poquito en esto. Entonces, miren, por ejemplo, si hablamos de personas, podemos hablar con nombres propios, Juan, María, Roberto, Eugenia, David, como también podemos hablar con pronombres, ¿no? Es decir, ella, la niña, la profesora, el médico, que también entendemos que son personas, aunque no estemos diciendo su nombre propio. También vamos a hablar de seres vivos como perro, gato, caimán, tiburón, águila, pino. Miren que aquí estamos hablando león, palmera, no solamente de animales, sino también de plantas. Recordemos que pues en biología hablamos del reino animal, del reino vegetal y entendemos que, y el reino mineral, bueno, el fungi, bueno, todos estos, pero entendemos que hay otros seres vivos además de los animales. Las cosas u objetos, piano, silla, coche, pared, computadora, papel, bueno, ahí sí son infinitos. Conceptos abstractos, es decir, aquellas palabras que nosotros no le podemos dar una forma en específico. Es decir, si yo a ustedes les digo silla, les digo cierren los ojos y imaginen una silla. Ustedes pueden imaginar una banquita, pueden imaginar un sillón, pueden imaginar no sé, un sofá, pueden imaginar una butaca, una silla Rimax, una silla de computador, un sillón de oficina. O sea, hay muchas cosas que ustedes pueden pensar, ¿no? Sin embargo, cuando yo les digo cosas como libertad, ustedes de pronto ya ahí se van un poquito a pensar con qué imagen mental con la cual ustedes pueden relacionar cuando yo les digo silla o con lo cual pueden relacionar cuando yo les digo doctor. Cada uno se puede imaginar un doctor diferente, alguien que conozcan, un personaje animado, alguien que no conozcan, simplemente con bata de doctor. Aunque cada uno tenga una imagen mental diferente, todos aterrizan la idea a un algo en específico que se puede representar como un doctor, que se puede representar como una silla. Pero cuando yo les digo libertad, compromiso, esfuerzo, por ejemplo, ustedes pues ya podrán empezar a pensar si, no sé, si esa representación de esfuerzo lo tienen que aterrizar a una persona esforzándose haciendo ejercicio, a una persona esforzándose trabajando mucho, a una persona esforzándose haciendo mucho, no sé, eh, mm, muchos sacrificios por estar en una relación, pero siempre se lo van a imaginar a una persona ejerciendo una acción o una persona en una situación, pero no como pasa con el médico, no como pasa con la silla, una sola imagen que represente eso, que represente la esperanza, la libertad, el compromiso, el amor, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la desesperación, sí, o sea, son conceptos, palabras que entendemos su significado, pero que no tienen una forma física como tal. Ahora, bueno, morfológicamente, es decir, en cuanto a la forma, los sustantivos son palabras que pueden ser variables tanto en género, es decir, si son masculinos o femeninos, como en número, es decir, su cantidad, si es uno, si son dos, si son tres, si es uno, si son varios, singular, plural, listo. Y pueden ir acompañados de prefijos o sufijos. Recordemos, prefijo es una palabra pequeña, una raíz que se le anexa antes a la palabra y el sufijo es algo que se le anexa después. Digamos, un diminutivo es un sufijo, en este caso, perro, perra, perros, perrito, perrita, ¿sí? Sería algo en diminutivo, cuando uno de pronto le dice, ah, estaba ahí un niño, si uno estaba ahí un niñito, uno ya lo está diciendo en diminutivo, pero entendemos que también se está refiriendo a un niño, pero más pequeño, ¿listo? Ahí estamos hablando de si hablamos niño masculino, si hablamos niña
femenino, si hablamos niños en plural, entonces a eso se refiere con que puede variar en género y en número. Ahora, también hay que tener en cuenta que los sustantivos funcionan normalmente como el sujeto de la oración. ¿Listo? Si yo digo la niña corre, recordemos artículo, sujeto y predicado. La artículo, el sujeto en este caso que sería el mismo sustantivo sería niña y corre o está corriendo, no me acuerdo, bueno, la acción, ¿listo? O el predicado, todo lo que se complementa ahí en adelante. O la niña corre rápido, por ejemplo, ahí estaríamos hablando de un adverbio de modo. Ustedes ya vieron los adverbios la clase pasada. Modo, cómo se está haciendo, cómo está ejerciendo la acción, rápido, es decir, lo está ejerciendo de una forma rápida o rápidamente, o lo está haciendo con cierta velocidad, ¿sí? Entonces miren que en el predicado es donde aparecen adverbios, adjetivos, pronombres, bueno, todo esto. En el momento, centrémonos en que los sustantivos van a ser el sujeto de la oración, es decir, la persona, el objeto o la cosa que está realizando la acción. El sujeto de la oración es en torno a quién gira la oración, de quién están hablando y que nos están contando que está haciendo algo normalmente. Si yo digo la niña, ahí no hay una oración, yo no estoy teniendo una intención comunicativa, no estoy teniendo un sentido completo de nada. Simplemente estoy mencionando que hay una niña. Si yo digo la niña corre, les estoy contando algo sobre esa niña. La niña corre rápido, la niña rubia se cayó mientras corría. Ya les estoy contando algo, ya tengo una intención comunicativa. ¿Listo? Y recuerden entonces, el sustantivo va a ser el sujeto de la oración. ¿Quién está realizando la acción? Corre, salta, toma, duerme, jode. Bueno, de ahí en adelante, cualquier verbo, cualquier acción que ustedes puedan anexarle, el sustantivo, el sujeto de la oración debe ser quien realiza esa acción. Habrán diferentes tipos de sustantivos. Aquí se los recolecté a partir de, bueno, el tipo de sustantivo, una pequeña, digamos así, explicación y un ejemplo. En este caso, sustantivo masculino requiere un artículo masculino. Es decir, recordemos, habrán artículos como artículos masculinos, es decir, los que se aplican para personas o cosas de género masculino. El fuego, por ejemplo, sabemos que fuego es masculino. Uno no dice la fuego, ¿sí? eh, el agua, el viento, el televisor, entendemos que son artículos masculinos y que siempre que hablamos de ellos tienen que estar acompañados por un, no sé, el complemento siempre tiene que ser también conjugado en masculino. El es el artículo, televisor, sustantivo, negro, el predicado, el adjetivo en este caso. No puedo decir el televisor negra, no porque no tiene sentido. El televisor negros, no porque pues estamos hablando de un solo televisor. Entonces el artículo nos va a decir también si tiene género, qué género es, masculino o femenino, o también la cantidad, si es uno, si son unos, etcétera, etcétera. Entonces van a haber sustantivos masculinos, obviamente para que entendamos si es masculino tiene que estar el artículo masculino, que puede ser el libro, un libro, los libros, unos libros, igual un niño, unos niños, el niño, los niños, bueno. Los sustantivos femeninos, pues entendemos, vendría siendo los que requieren un artículo femenino. La, una, unas, las. Entonces, en este caso, la niña, la vaca, las niñas, las vacas, unas niñas, unas vacas, una niña o una vaca. ¿Sí? Sustantivo neutro requiere un artículo neutro, lo. ¿Sí? Normalmente ese artículo no nos revela su género. Lo bueno, lo malo, lo contrario, lo correcto, lo moral, son normalmente hacia palabras o conceptos, como les decía ahora, que no tienen una forma física en nuestra mente, tienen un significado, pero no lo podemos representar con algo físico, con algo que podamos tocar. Entonces, en este caso, ese sustantivo neutro tiene que estar acompañado por un artículo neutro. Y normalmente el artículo neutro por excelencia es lo. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo si es femenino o si es masculino. Cuando decimos lo moral, nosotros no sabemos si estamos hablando de algo femenino o masculino. El sustantivo ambiguo es el que permite ambos géneros. Hay palabritas, hay algunas palabritas
que permite que se utilice artículo masculino y femenino para la misma palabra. El mar, la mar, el calor, la calor. Sí, porque la calor está bien dicho en España. De pronto en Colombia, en Latinoamérica no tanto, pero en España lo aceptan. Sustantivo perdón, sustantivo heterónimo son aquellos que tienen géneros diferentes. Es decir, la palabra en femenino y la palabra en masculino se escribe completamente diferente. Hombre, mujer, nosotros identificamos, son personas, pero para identificar el género tiene que cambiar toda la palabra, a diferencia de el sustantivo en general, que digamos, si yo digo el niño o la niña, voy a saber cuándo es hombre y cuándo es mujer, dependiendo de la última vocal. Niño, masculino, niña, femenina, ¿sí? No sé, eh, pensemos en otro ejemplo, podríamos decir doctor, masculino, doctora, femenino, enfermero, masculino, enfermera, profesor, profesora. Ven que la A al final nos revela que se trata de una mujer, se trata de algo de género femenino. En el caso del sustantivo heterónimo, no funciona así. Existe una palabra diferente para poder nombrar. En este caso, hombre, mujer. No es lo mismo decir hombre, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, a decir mujer, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, y todas las letras cambian para poder dar una palabra nueva. Caballo, uno no dice el caballo y la caballa, uno dice el caballo y la yegua. Uno no dice la vaca y el vaco, no, uno dice la vaca y el toro. ¿Ven? Son palabras diferentes. Digamos, el actor y la actriz. Miren que la palabra cambia, no solamente se le pone actora, sino que se cambia la palabra para que se entienda que se trata de una mujer. A eso se refiere el sustantivo heterónimo. El sustantivo epíceno, en este caso, se tratará del que no hay una variación de la letra ni hay una variación de la palabra para revelar su género. Vuelvo a tomar el ejemplo de el niño y de la niña. ¿Listo? Niño masculino, niña femenino. Pero sí voy a hablar de en este caso un sustantivo heterónimo, entonces hombre, mujer, palabras diferentes para variar el género. Y en sustantivo epíceno se utiliza solamente con palabras que realmente uno no le puede cambiar la palabra final. Uno no dice el búho, la búa. La palabra búa no existe. Uno dice el búho macho o el búho hembra, ¿sí? El pájaro macho o el pájaro hembra. Uno dice la pájara. Eso no existe. Mientras que habrán unos animales que obviamente sí se puede decir. El perro, la perra, el gato, la gata, no sé, ratón y la rata, ¿sí? Pero en el caso del el sustantivo epíceno, tiene que decir el búho macho, el búho hembra, perdón, el tiburón macho, el tiburón hembra, el pájaro macho, el pájaro hembra, porque no existe la cosa de variarle la última letra. Sustantivo homónimo, varía su significado. El capital, es decir, la misma palabra se puede utilizar para hablar de dos cosas diferentes. En el ejemplo que estoy dando aquí, el capital cuando hablamos de dinero o la capital cuando hablamos de la ciudad. La capital de Colombia es Bogotá, ¿sí? O el capital de Colombia normalmente se mide en pesos. Entonces, miren que la palabra puede tener significados diferentes. Para estos sustantivos ustedes pueden buscar una lista de palabras homónimas en internet. Bueno, van a haber sustantivos que se van a diferenciar según el número del sustantivo. Van a haber sustantivos plurales, sustantivos singulares, sustantivos colectivos. Recordemos, singular solamente habla de un único objeto o un único animal o una única persona. En este caso, soldado, oveja, pino. Solo estoy hablando de un hito. El soldado, la oveja, el pino. Cuando hablo de sustantivos plurales, son cuando se hablan de varias de estas cualidades, en este caso, varios objetos, varias personas, varios animales. Entonces, el número de objetos es una cantidad mayor. En este caso, podríamos decir, con los mismos ejemplos que hay en el sustantivo plural, los soldados, las ovejas, los pinos, ¿listo? Ahí, o dos pinos, dos soldados, habían 7 ovejas. Ahí estoy haciendo una referencia
a que hay varios de ellos. El sustantivo colectivo, ojo con esto, también se refiere a varios, pero se refiere en grupos. Cuando hablamos de grupos ya no podemos reconocerlos como sustantivos plurales. ¿Por qué? Porque resulta que existe una palabra para llamar a ese grupo. Por ejemplo, si yo digo eh, el estudiante, los estudiantes, ya estoy hablando, el estudiante sustantivo singular, los estudiantes sustantivo plural. Pero si yo digo el grupo 7.1 o el grupo décimo, el grupo noveno, estoy hablando él, lo que está diciendo es que el artículo es singular, pero la palabra grupo entendemos que nos está hablando de que al interior de esa palabra hay muchas personas, muchos estudiantes. El grado noveno, pues yo estoy hablando de los estudiantes del grado noveno. ¿Listo? Por eso es colectivo. En este ejemplo, les pongo el ejército, ¿no? Ya no estamos hablando de los soldados, un soldado, los soldados, sino que ya estoy hablando de el ejército o el batallón, por ejemplo. Ya sabemos que al interior se encuentran muchísimos soldados, pero la palabra aparece conjugada con un artículo singular. O yo les digo, ya no voy a decir una oveja, ni voy a decir las ovejas, sino voy a decir el rebaño. El artículo aparece en singular, la palabra es singular, pero entendemos que al interior del rebaño estamos hablando de muchísimas ovejas. El pino, los pinos, pero si yo digo el pinar, se refiere a aquel bosquecito en donde se encuentran varios pinos. O incluso si yo digo el bosque, también entendemos que dentro del bosque hay muchos árboles, muchos pinos, por lo tanto, se trata de un sustantivo colectivo. Esos son los tres tipos de sustantivos que se recogen dentro de la categoría del número del sustantivo. También habrán divisiones para sustantivos de tipo que van a variar según su significado. Estos son más fáciles porque son de primaria. Sustantivo común, hablan todos los de la misma especie. Un mar, la ciudad, el perro. Sustantivo de nombre propio es aquel que sí estoy distinguiéndolo porque va a tener un nombre. ¿Listo? En este caso yo ya no estoy diciendo el perro, sino que estoy diciendo Lucas. Lucas, venga. Entonces yo ya sé que estoy hablando de un perro en específico porque ese perro se llama Lucas. O yo ya no estoy diciendo la profesora, sino que estoy diciendo la profesora Ana María o simplemente Ana María. Y ya sabemos que Ana María es profesora y ya sabemos que no estamos hablando de los 7 profesores que pueden haber en el colegio gimnasio moderno, sino de una profesora en específico. Entonces, esos sustantivos de nombre propio también se pueden dividir en antropónimos, perdón, se me está trabando la lengua, antropónimos que serán aquellos que se refieren a personas, Juan, María, Julián, Eva, y topónimos cuando se refieren a lugares, que también son sustantivos de nombre propio porque son, pues obviamente se distinguen, no es lo mismo decir el país o la ciudad, es que estaba en la ciudad y uno, pero bueno, ¿en qué ciudad? ¿Sí? A yo decir en qué lugar me encuentro. Es que estoy en América, es que estoy en Mediterráneo, en Caracas, estoy en Buga, estoy en Armenia, estoy en Cali. Estaba en la playa, a decir, estaba en Buenaventura, estaba en Cartagena, estaba en Barranquilla. Todos esos también se escriben con letra inicial mayúscula, porque son nombres propios como las personas e incluso como algunas marcas, ¿no? Eh, iPhone, Lacoste, Huawei, LG, PlayStation, Sony, Xbox, Microsoft, no sé, Puma, Adidas, son nombres de marcas, de empresas, pero que se escriben con nombre, con inicial mayúscula porque se trata de nombres propios. Y por último vamos a encontrar por acá que habrán, bueno, también otros tipos de sustantivos que son los sustantivos concretos, sustantivos abstractos, sustantivos contables y sustantivos incontables. Los concretos son aquellos que designan cosas o cosas, objetos, animales que podemos tocar. Por ejemplo, un lápiz, usted puede agarrar un lápiz en cualquier momento, un balón, una mesa, tiene una forma física. Usted sabe que usted lo puede tocar, que lo puede coger, que existe en un mundo físico. Mientras que los sustantivos abstractos son aquellos que, como les decía ahora, designan ideas, conceptos, sentimientos, que son cosas que no podemos tocar. Si yo digo la psicología, usted puede tocar a una psicóloga, usted puede tocar a un psicólogo, es decir, entendamos tocar como ponerle una mano encima porque es una persona que existe en el mundo físico, pero usted no puede tocar la psicología.
Usted no puede tocar la alegría, el amor, la libertad. Son palabras y son sentimientos y son conceptos abstractos. Los sustantivos contables nos dicen específicamente cuántos hay. Ya no hablamos de singular, de plural o de colectivo, sino que hablamos de que nos dicen el número exacto, 5 niños, 3 rocas. Y los incontables son aquellos que no se pueden contar, es decir, porque no hay una medida exacta de decir cuántos hay, sino que se tiene que hablar de una forma muy general. La leche, si yo digo un vaso de leche es diferente, pero aún en ese sentido ni siquiera podríamos saber qué cantidad de leche hay. Un vaso de leche chiquito, uno grande, uno gigantesco, un vaso de leche a la mitad, 3 cuartos, el cunchito, ¿qué? Ya tocaría hablar de mililitros o algo así, pero cuando hablamos de sustantivos incontables son esos que no podemos tocar. La leche, el humor, por ejemplo, no podemos medir el humor en una escala, con un número, ni nada por el ejemplo, por el estilo. El aire, no podemos medir el aire en el sentido de saber qué cantidad hay. Uno no dice 3 aires, 8 humores, 5 leches. No, uno no puede expresarse así.